Licenciado Edgar, seguimos con este tema tan interesante, la verdad. Estábamos platicando ahorita sobre los montos que hay. Híjole, es que entre cuentas y todo esto, la verdad es muy importante tenerlo siempre en mente, siempre pues saber qué es lo que estamos haciendo, como en este caso que platicábamos ahorita, un arrendamiento. Claro. Volvemos al mismo tema. A Sí, ver. fíjate que, Ileana, en este tema, el arrendamiento, la ley hace un señalamiento de que cuando te pone dos supuestos, ¿no? Que cuando concedas el uso y goce personal de estos inmuebles a cambio de una contraprestación, pues obviamente hay un arrendamiento, pero te establece dos supuestos, una cantidad de 1,605 veces y otra cantidad de 3,210 veces, el equivalente al valor de la ahorita actualmente la UMA, ¿no? La unidad de medida y actualización. Ya no se toma como referencia el salario mínimo general vigente de la zona, eso cambió a partir de lo que se estableció la UMA. Pero bueno, por ejemplo, hablando del 2019, si vamos a pensar, hay personas que realizan arrendamiento que a lo mejor en el mes no superan los montos o a lo mejor en el semestre dentro del plazo de 6 meses sí lo hacen. ¿A qué voy con esto? La cantidad de 1,605 veces multiplicadas por el valor de la UMA actualmente del 2019, que es 84.49, te da un monto de 135,606 pesos. A lo que voy es que hay gente que está realizando actividades de arrendamiento que a lo mejor por mes en el inmueble lo está rentando en 35,000 pesos o 30,000 pesos, pero si hablamos que por 30,000 pesos estaríamos en el quinto mes, 5 por 3, 15, es decir, estamos en el quinto mes ya superando el monto por el que la ley te obliga, además de identificar y recabar la información, presentar informes, que es como en este tema es como uno en ceros, vamos a entender lo que es como un informe. El informe es como el aviso en ceros de que no se realizaron actos o operaciones que fueron objeto de aviso, pero lo importante, en el arrendamiento yo he visto un gran número de personas, tuve un cliente que la verdad le establecieron una multa, fue en el estado de Michoacán, y fue una multa de 23 millones de pesos. ¡Ay, Dios mío! O sea, y él llevaba un arrendamiento de 30,000 pesos precisamente mensuales, es correcto. Entonces, pero como muchas personas, me imagino que no tenemos este conocimiento. Así es. Al momento de que supera esta cantidad, que son los 135,000 pesos aproximadamente, Ajá. Al momento de superar esas cuentas, esas cantidades, nosotros tenemos que hacer nuestros avisos. Así es, informe se le llama, Ileana, para hacer los avisos, porque los avisos le llaman, son con cantidad cuando superas el otro monto del supuesto que te dice la propia norma. Entonces, efectivamente dices, tengo que presentar informes, y además no nomás conlleva este tema de puros presentar avisos o informes, no, sino que también conlleva integrar expedientes, conocer a tu cliente, presentarle, es decir, tengo que recabar cierta información de mi cliente, tengo que recabar cierta documentación de mi cliente, y hay una figura que se le llama beneficiario controlador, o es el propietario real, para efecto de que no existan prestanombres o testaferros, se le llama beneficiario controlador. Y también tengo que tener un documento en donde mi cliente, si yo soy el arrendador, el arrendatario me declare bajo protesta de decir verdad que no existe beneficiario controlador, o en su caso, si existe, que me diga quién es, con qué información se cuenta, pero además esa declaratoria tiene que ser directamente de mi cliente, es decir, del arrendatario, yo caso siendo arrendador. Y es el tema que tenemos muy importante, no nomás conlleva a presentar avisos, no, sino que también las obligaciones de cuando ya te ves en este supuesto, o que estás dentro de estos lineamientos o dentro de estos rangos de cantidades, te conllevan ciertas obligaciones que tienes que cumplir. La gente en ocasiones nomás considera presentar avisos o informes, y está muy equivocado, porque además de eso ya te hace sujeto obligado a cumplir con ciertas disposiciones de la ley. O sea, no hay que verlo nada más con presentar avisos o informes, no, sino que conlleva integrar expedientes, conocer datos del beneficiario controlador y otras cosas, e inclusive permitir las visitas de verificación que van a realizarte las autoridades. Y una de esas cosas más importantes, todas las personas que realizan actividades vulnerables, es decir, los que dice la ley antilavado en las 16 fracciones que contempla, son sujetos que tienen que establecer un manual de políticas y lineamientos
tendientes a prevenir e identificar actos, operaciones que se pudieran considerar lavado de dinero. Y es un manual, por ejemplo, para tema de la ley antilavado, es un manual sencillo de realizarse, pero tiene que ser traje a la medida. ¿A qué voy con esto, Ileana? Yo creo que es muy importante decirle a todo el público que no son los mismos factores de riesgo. A lo mejor vender un vehículo en la Ciudad de México o en la Ciudad de Guadalajara, que a lo mejor vender un vehículo, el vendedor de vehículos no es el mismo factor de riesgo que venderlo en Guasave, Sinaloa, o en Culiacán. Es un factor de riesgo muy distinto. Además, el tipo de cliente es muy diferente. No es lo mismo el factor de riesgo, un tipo de cliente, a lo mejor hablando un gerente de una empresa, de una cadena comercial ampliamente reconocida, a lo mejor, no digo que sea malo, pero no es el mismo factor de riesgo, a lo mejor una persona que se dedica, comerciante de un mercado de abastos y que con él fluye mucho efectivo, en ocasiones que a lo mejor no es muy fácil comprobar la determinación del origen de los recursos porque están pendientes las cosechas o otras circunstancias, y bueno, es un factor de riesgo. Además, también el factor de riesgo no es lo mismo llevar qué tipo de servicio es el que estoy prestando, por así decirlo. En la prestación de servicios profesionales podríamos decir, oye, no es lo mismo llevar una defensa fiscal que a lo mejor una asesoría y estrategia para hacer una planeación fiscal en optimizador de impuestos. Son factores de riesgo muy distintos. Muy distintos, ay, qué interesante. Entonces, finalmente, pues es importante tener que además de lo que son los avisos, informes, pues tienes que hacerse un manual de políticas y lineamientos para efecto de cubrir con las necesidades que dice la ley administrativa. Es decir, la ley antilavado es una ley administrativa, ya lo dijimos, entonces también conlleva establecer manuales de políticas y lineamientos. Y obviamente, ¿por qué? Porque estos manuales deben de estar elaborados por el sujeto a los 90 días naturales de haberte dado de alta. Y aquí el tema muy importante es que hay muchos sujetos que todavía no están dados de alta, pero eso no los exime de cumplir con las obligaciones. Yo quisiera aclararles también rápidamente que en ocasiones dirían, oye, pero ¿cómo se va a dar la cuenta a la autoridad que yo realizo esta actividad vulnerable? Les voy a decir simplemente, la UIF es dependiente del SAT y el SAT es el que se encarga de establecer las sanciones administrativas. La UIF interpreta administrativamente la ley, pero obviamente del cruce de información fiscal que tienes, que estás dado de alta, porque me imagino que mucha gente está dado de alta por arrendamiento, por así decirlo, o por prestación de servicios profesionales, honorarios. Ay, híjole, yo creo que también es un tema bastante complicado porque nos falta mucho, ¿no? Como sociedad nos falta mucho tener en regla nuestros documentos, ponernos al día con todas estas cuestiones. Vamos a una breve pausa, licenciado. Ay, nunca nos alcanza el tiempo, Dios mío, son temas que se van... Que van saliendo y saliendo más cuestiones y que son bastante interesantes. Vamos a esta última pausa. Seguimos aquí en Legalmente Hablando con nuestro invitado, el licenciado Edgar, y pues continuamos